¿Por acá estamos bien? Sí. Ya lo tenemos en comunicación con nosotros al abogado Gregorio Dalbón. Dalbón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián, un gusto. Bueno, muchos temas para hablar con usted. A ver, le voy a pedir al señor productor, al señor director, si podemos ver el artículo del diario Clarín que se publicó en el día de hoy. Bueno, este es el de ámbito. A propósito de otro tema, después vamos a pedir el de Clarín. Bueno, en este caso, persecución al grupo Indalo, citan a Carlos Rosenkrantz como testigo, lo citó la jueza María Servini, por la causa que investiga a una asociación ilícita que se dedicó a hostigar a los accionistas del grupo Indalo. Bueno, esto es, y está generando muchísimas repercusiones. Bueno, claramente digo que el titular de la Corte Suprema de Justicia sea citado como testigo en un contexto donde una empresa como el Grupo Indalo ha sido perseguido y hostigado durante los últimos años. Bueno, seguramente merece un análisis, ¿no, doctor Dalbón? Sí, absolutamente. Un análisis bastante amplio, ¿no? Porque lo que está mostrando parte de la justicia, no toda, pero gran parte, es que lo que ha venido a hacer Mauricio Macri a la Argentina no es a gobernar, sino a tratar de quedarse con algunos grupos que tienen que ver con grupos económicos, con la prensa, como fue con el grupo Indalo, con situaciones que tenían que ver con empresarios, como fue el tema de la causa Cuadernos y todas las extorsiones que se pasaron haciendo entre el poder político, el poder del Estado en cuanto al poder judicial y obviamente el poder mediático que ayudó y amplificaba cada tipo de situación. Hoy creo que el hecho de que se cite a prestar declaración testimonial a un miembro de la Corte es inédito, es muy importante, por tanto que de alguna manera hay que justificar 59 llamados que tiene en el celular el doctor Rosenkrantz. Y me parece que esta situación, que esos llamados tienen que ver con cuestiones que obviamente eran absolutamente de amistad con Pepín Rodríguez Simón, que es aquella persona que cuando fue citada a un acto de defensa se fue prófugo al Uruguay. Estamos en un umbral, diría yo, de descubrimiento de situaciones realmente casi mafiosas, y me parece que tiene mucho que ver esta cuestión con la mafia, porque la mafia o te silencia o te saca del lugar o te pide que realmente te vayas. Yo cuidaría mucho, mucho la situación de Pepín Rodríguez Simón y me prestaría mucha atención a lo que va a hacer la jueza Servini de Cubría y lo que va a hacer seguramente el Uruguay en el momento de la extradición, porque obviamente lo quieren hacer un santo, pero Pepín Rodríguez Simón fue quien puso a Rosenkrantz en la corte y además, obviamente, el brazo ejecutor no solamente de la situación de Indalo, sino el brazo ejecutor de aquella teoría donde un funcionario público en aquel momento del kirchnerismo o peronista o de la oposición cuando gobernaba Macri, solo por haber sido funcionario tenía que irse a la cárcel con una prisión preventiva, tal como lo sufrieron empresarios también. Este tipo de situación de extorsión, de robo de empresas y de situaciones de índole económica, como dice Cristina, que tenemos que buscar el nunca más a la deuda porque si no nos vamos a seguir endeudando, estas cosas realmente llaman poderosamente la atención y se están descubriendo, Julián. No quiero dejar de preguntarle porque obviamente estamos hablando siempre del funcionamiento de una mesa judicial, ¿no? Durante el mandato del expresidente Macri. ¿Qué grado de conocimiento tenía el expresidente, teniendo en cuenta que estamos hablando de su secretario, su asesor legal, la persona que de alguna manera se supone que llevaba adelante cuestiones que podían interesar solamente al expresidente Macri en función de dos o tres cosas? Usted mencionaba los intereses de carácter económico, por un lado, pero también la persecución de carácter político. Digo, ¿qué grado de conocimiento tenía el expresidente para usted? Mira, para ser franco y obviamente no poner a toda la justicia en la misma bolsa, porque hay gente de bien, proba, honesta, vamos a ser claros, era una mafia lo que vino a gobernar y se veía como un espejo. Macri se veía como un espejo como Don Corleone, era el que digitaba, el que hacía, el que daba las órdenes y después tenía a toda esa mesa judicial que eran los ejecutores de los designios y de las ganas que tenía Mauricio Macri de hacer cosas. Cuando esas cosas no le salían,
públicamente decía los nombres de los jueces que no le gustaban y que iban a poner otros, públicamente decía, este juez ya me hizo demasiadas cosas, digamos que hizo de Don Corleone, de mafioso, y todo el séquito que tenía en la mesa judicial son aquellas personas que trabajan para la mafia, porque realmente la pérdida de la libertad, el robo de empresas, la extorsión, el tema del espionaje ilegal, situaciones límites como disfrazar, allanar, humillar a toda la oposición en aquel entonces como se hizo. Realmente todo eso que generó Mauricio Macri es digno de un capo de la mafia, no es digno de una persona de bien, no es digno de una persona honesta y proba. Como ellos fueron y son la mafia, hasta que seguramente podamos probar un montón de situaciones, les cabe, como a todo mafioso, hasta que no es condenado, la presunción de inocencia. También les cabe la libertad, porque nosotros no pensamos como ellos y creemos que la prisión preventiva es una excepción y no es la regla. Ellos la habían cambiado, habían hecho la prisión preventiva como una regla, sí, y la excepción era la libertad. O hacías lo que te decía Stornelli, o te ablandaban un camión, o si no tenías que mentir, como dijo Cuño Libarona, o ibas preso. Eso era el macrismo. ¿Y quién era la cabeza de toda esa mafia de la mesa judicial? De encerrar a las personas en la cárcel injustamente, de robarle las empresas, de apretarlas financieramente con la FIP, como hicieron con Indalo. Era Mauricio Macri. Ese es el motivo, digamos, por el cual vino a gobernar, pensando que se iba a quedar 4 años más, Julián, porque si él no hubiera, él se pensó que se llevaba por delante a Cristina. Ese fue el error que cometió Macri, porque aún siendo el jefe de la mafia, a Cristina no se la puede llevar por delante nadie. Y por suerte, Cristina eligió a Alberto Fernández, un hombre al que hoy quieren decirle que no es honesto, que no es probo, y no le encuentran absolutamente nada, porque si hay algo que tiene es un manto absoluto de honestidad, desde que empezó la función pública hasta el día de hoy, Alberto Fernández. Es un presidente que, como decía anteriormente el invitado Rubinstein, que le dieron prioridad a las cuestiones financieras, porque no podían darle prioridad a la salud. En este caso, Alberto Fernández, fíjate vos, que le tocó darle prioridad a la salud de la gente. Y se puso al hombro una pandemia de 2 años en la función pública, ahí te termino, Julián, simplemente porque tuvo que elegir la vida, que es lo único que es inapelable. Todo lo demás, la muerte es inapelable, por supuesto, todo lo demás es apelable, y todos los demás se pueden defender, porque ahora con este gobierno hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho y no solamente eso, hay debido proceso. Todos se pueden defender. Rosenkrantz va a declarar bajo juramento de ley. Mañana, si tiene que ser imputado, va a tener la posibilidad también de tener un abogado, de defenderse, y nadie va a ir preso. Simplemente hasta que tengan una condena firme, no debería ir nadie preso. Vamos a ver qué pasa con el que huye y con el que obstruye a la justicia, porque la verdad, hacer lo que hizo Pepín Rodríguez Simón, de tomarle el pelo a Servini de Cubría con un pasaje de buquebús, y habiendo hecho previamente en el Uruguay una cuestión que tenía que ver no solamente con el CORE, que es el organismo de refugiados, sino el amparo preventivo, que lo hizo a espaldas de Servini de Cubría, no solamente había sido que se había ido a prófugo, sino que entorpeció la justicia. En esos casos, quizás la prisión preventiva sí sea una herramienta, porque es lo que dice la jurisprudencia, pero después todos van a tener la posibilidad de defenderse libremente en un Estado de Derecho, gracias a que tenemos un presidente que es profesor de abogacía, de derecho penal, y que además es un hombre honesto y probo. Así que cuando hablen de Alberto Fernández, mucho de lo que están hablando, deberían limpiarse la boca, porque tuvieron un mafioso como presidente los últimos 4 años, antes de que gobernara Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy, a ver, usted lo mencionaba recién, la jueza María Servini también dicta lo que es el primer procesamiento, ¿no? En este caso para Sebastián Paladino, Paladini, que es o fue ex subdirector de recaudación de la FIP con una estructura totalmente irregular, dedicada a la persecución del grupo Indalo. Este hombre ocupó este cargo, subdirector de recaudación, entre 2016 y 2019, y la jueza María Servini lo procesó, ¿no? Es el primer procesado de esta causa. Le cambio de tema, doctor, lo llevo al memorándum de entendimiento con Irán, a la causa y a la posibilidad que
creo yo, de que termine naufragando justamente. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no hay allí ningún elemento que haga que persista la causa. Ahora, hoy publica el diario Clarín un artículo que pareciera que de pronto pone nuevamente en escena todo esto a partir de lo que fue en su momento, bueno, por supuesto la audiencia preliminar en la cual estuvo la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y fíjense, esto lo publica Clarín hoy, que uno podría decir 2 semanas después de que se produjese justamente eso. La justicia dio otro paso a favor de la estrategia de Cristina Kirchner para anular el juicio por el pacto con Irán. La Cámara de Casación validó la polémica audiencia en la que la vicepresidenta buscó tumbar el caso y criticó a la jueza. Bueno, este artículo además que escribe Daniel Santoro, el periodista Daniel Santoro, identifica a los fiscales, a los jueces. Daría la sensación, o en todo caso yo le pregunto a usted, ¿por qué se publica algo así casi 20 días después? Y en todo caso, ¿cuál es el objetivo de eso? Mira, Julián, yo creo que el diario Clarín y La Nación son los rivales que tiene el kirchnerismo, el peronismo o el oficialismo, para hablar claro y concreto, en estas próximas elecciones. No hay oposición, solamente es el diario La Nación y el diario Clarín. A través del diario Clarín y La Nación es lo que uno tiene que salir a desmentir prácticamente todos los días: sus tapas, sus calumnias, sus injurias, sus difamaciones. Evidentemente, el tema del memorándum, para ir derecho a tu pregunta, sí, es algo que no solamente Cristina puso blanco sobre negro, es algo que se caía de Maduro, porque realmente lastimó mucho Bonadío, y no solamente lastimó simples personas, sino que le costó también la vida al canciller Timerman. Y estas situaciones realmente no pueden pasar de largo. Me parece que habría que empezar a analizar la mala praxis judicial. Lamentablemente Bonadío está muerto, pero no algunos fiscales que estuvieron ahí trabajando para que esto llegue a juicio oral, o a este tipo de situación donde la vicepresidenta ha desnudado lo que fue realmente la edad que tenía cada uno de los que estaba al momento de la explosión de la AMIA. Para que se den una idea simple y concreta, le habló a la gente para que entienda de derecho, dio una clase prácticamente magistral de sentido común, ni siquiera jurídico. Después tocó temas técnicos y jurídicos, porque además tiene al doctor Carlos Veraldi, que obviamente es un experto y que ha llevado extraordinariamente no solamente esa causa, sino la de Indalo, como para poder ir descubriendo de a poco todo lo que ha sucedido. Lo que tenemos que tener, Julián, y ojalá, es una buena corte que realmente... Yo no soy de los que creen que hay que cambiar la corte, ni mucho menos. Pero me parece que hay que analizar cada caso de cada situación y analizar también la mala praxis judicial. No solamente en la Corte Suprema, sino también en los juzgados de primera instancia, en los fiscales. Mirá vos que tenemos todavía un procurador interino, todavía tenemos a Maíquez, que parece que ahora todos se silenciaron, y todavía tenemos a Contegrán, y nadie habla de ellos. Y realmente, la verdad... que si no cambiamos los procuradores, tanto en la provincia como en la nación y como en la ciudad, mal vamos a poder tener una buena justicia. Me parece que aquellos jueces que realmente son probos y honestos deben quedarse, deben crecer y deben concursar para seguir creciendo. Y aquellos que han cometido delito o que han cometido prevaricato, que es generalmente lo que es hacer fallos en contra del derecho, ellos tienen que realmente irse de la justicia, pero no tienen que irse porque con una jubilación o cambiar de puesto, sino que deben irse por el Consejo de la Magistratura destituidos, sin sueldo, sin jubilación, bueno, para que realmente toda la sociedad lo vea. Eso le iba a preguntar, doctor Dalbón, porque obviamente hay órganos que están dispuestos justamente para esto que usted está mencionando. Usted lo que dice es, todavía en la justicia hay varios jueces, fiscales que actuaron de una forma totalmente irregular en el gobierno anterior y todavía persisten en sus funciones, y que eso debiera estar por lo menos en revisión en este momento, y sin embargo no lo está. Sí, absolutamente. Creo que va a ser muy, muy importante que todos los televidentes que estén viendo entiendan que esta elección es la más importante de la historia, creo yo, de la democracia, porque la única manera de que el 80 o 90% de los ciudadanos argentinos, y hablo de cualquier situación y convicción política, cualquier situación, no cree en la justicia. Y la única manera de hacer volver a creer en la justicia a todo el pueblo, sea peronista, sea radical, sea liberal, es hacer realmente un cambio rotundo
en la forma de que se entra a la justicia, terminar con la familia judicial, terminar con los amigos de Angelici dentro de la justicia, sacarlos a aquellos que los han puesto a dedo y realmente que se concurse y que sean exámenes realmente aceptables, que tengan realmente entidad y que tengan la vocación de la magistratura, tanto los jueces como los fiscales. De esa manera, lentamente, pero seguramente firmemente, vamos a poder tener alguna sociedad en breve tiempo que va a empezar a confiar en la justicia, porque una sociedad que no confía en la justicia está muy cerca de no confiar en una democracia. Claro. Y lo que ellos quieren, yo digo ellos, a la oposición, porque realmente es el adversario a vencer, Nación y Clarín. No pongo nombres porque no hay nadie del otro lado que pueda compararse con los cuadros políticos como Leandro Santoro, como Victoria Tolosa Paz, o como todos los que han puesto realmente desde el frente de todos, que son personas que uno las ve y se ve reflejado en esa persona. O sea, son personas transparentes, son personas que caminan por la calle, son personas como nosotros. Cuando uno ve al diario Nación o al diario Clarín, ve la oposición. Cuando ve a algunos actores de esa oposición, la ve a una Patricia Bullrich retando a una chica en una mesa porque defiende al género de la mujer, diciendo que no lo puede defender porque en definitiva los otros, para ella, parece que son los otros como los, ¿no? The others. Dice que no tiene autocrítica, entonces mientras ellos no digan, no, acá hay un caso concreto donde se mancilló el honor no de una mujer, sino de varias, y no solamente de varias, sino del presidente de la nación, y parece que todo el mundo está mudo. Entonces me parece que esta situación hace que a los televidentes vean la transparencia de los candidatos del Frente de Todos y vean lo que está del otro lado, que son dos diarios y algunos actores que realmente se cambian de domicilio porque les da vergüenza presentarse en el domicilio anterior, porque destruyeron lo que habían tocado. Fíjese usted que María Eugenia Vidal perdió por paliza con Axel Kicillof, y Axel Kicillof hoy es el hombre que mejor está llevando a cabo la vacunación en la Argentina. El hombre de la vacunación es Axel Kicillof, por supuesto, de la mano de Alberto Fernández, de Carla Bisotti y de todo el esfuerzo del gabinete, de todo el esfuerzo que están tratando de hacer para que realmente los argentinos tengamos que pasar por alto lo que ya hemos sufrido. Yo lo sufrí con mi hijo, Julián. Es muy fea esta enfermedad, es muy fea, es muy silenciosa y cuando te agarra, te puede agarrar fuerte. Mi hijo es deportista y estuvo muy mal, muy mal. Por eso te hablo con conocimiento de causa. Yo soy un agradecido de este gobierno, un agradecido por lo que hicieron en preparar todo para que ninguno se quede sin cama, un agradecido porque nadie se quedó sin respirador, un agradecido porque fueron a buscar todas las vacunas y realmente un defensor del presidente de la Nación porque nadie lo va a difamar diciéndole que se quiso quedar con retornos o que es un hombre que no es honesto, un defensor del presidente porque es un modelo, es un hombre que está haciendo y que va a quedar en la historia por haber sostenido la pandemia y por haber puesto a la Argentina de pie. Doctor, le agradezco muchísimo, ha sido muy amable. A usted, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Gregorio Darbón. Vamos a cambiar de tema.